Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos, cerca de las 2 de la tarde se registró un hecho nunca visto en el Ecuador. Terroristas se tomaron las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil en medio de la transmisión de su noticiero, reteniendo a los trabajadores de esta estación televisiva. Vámonos con Bernarda Ceballos, que sigue en los exteriores de TC para contar los detalles de todo lo increíble que pasó hoy. Hola, Bernarda. Ahí estamos, gracias. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, nosotros continuamos aquí en los exteriores, tanto de TC como también de Gama TV, al norte de la ciudad de Guayaquil, 20 horas con 13 minutos. Y realmente el ambiente que nosotros podemos evidenciar a esta hora de la noche es distinto. Como podemos observar en pantalla, existe calma, tranquilidad, paz, un ambiente distinto al suscitado en horas de la tarde aquí al norte de Guayaquil y también aquí en estos canales televisivos ya anteriormente mencionados. Lo que también nosotros hemos podido evidenciar es que no existe presencia ni de policías ni de militares en los alrededores de estos canales de televisión, tal como lo podemos observar en imágenes. Lo que se conoce hasta el momento es que durante los próximos días los trabajadores de TC realizarán teletrabajo y tampoco justamente habrán emisiones de los distintos noticieros, pues serán canceladas, o al menos eso es lo que se nos ha informado de forma extraoficial. Pero para poder recapitular todo lo sucedido en horas de la tarde aquí en las instalaciones de TC Televisión y también de Gama TV, imágenes que conmocionaron a todo un país, les tenemos preparado a continuación el reportaje de nuestro compañero Carlos Zacoto. Veamos. No, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Son de esas cosas que pareciera que nunca pasarán, pero este martes sucedió. Dile que tenemos bomba. Y esta. Encapuchados, armados y con explosivos, irrumpieron en uno de los estudios de TC Televisión en Guayaquil y sometieron al personal de producción, técnicos y reporteros. Todo ocurría frente a las cámaras que no dejaban de transmitir, pues para esa hora se encontraban al aire. Ante ellas hacían señas, mostraban sus armas, apuntaban a quienes habían convertido en sus rehenes. Habían entrado minutos antes por la puerta principal del canal. Sometieron a los guardias de seguridad. Con el pasar de los minutos la tensión se incrementaba y entonces se escucharon disparos y gritos. Otros trabajadores permanecían sometidos en áreas diferentes. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor, señor presidente. Que se vaya la policía, por favor. Tenga humanidad, señor presidente. Que se vaya la policía, por favor. Por favor, señor presidente. Otros más se habían escondido dentro. Ya para entonces, unidades élite de la Policía Nacional rodeaban las instalaciones. Minutos después, entraron. Mientras esto sucedía, algunos trabajadores del canal salían buscando ponerse a buen recaudo. La policía los acompañaba. Tuvimos la valentía de salir todos. Yo tuve que tocarle las puertas a unos compañeros que estaban metidos en los baños guardados. Salimos por ahí, salimos por el lado del sótano del edificio. Fue una operación limpia. Tras su liberación se reunieron entre compañeros, se abrazaban, agradecían al cielo. Tranquilo, mejor. Y no era para menos. Habían vivido una verdadera pesadilla. Solo escuchaba voces que gritaban, insultaban y buscaban. Y cuando iban encontrando solo decían, aquí hay uno. Parecía una película de terror. Este martes sucedió. La violencia criminal en el país escribió un nuevo capítulo.
Imágenes impactantes las que hemos visto en el reportaje de Carlos Zacoto. Hasta el momento es importante mencionarles que existen un total de 18 detenidos. 13 sujetos serían los que ingresaron justamente a los medios de comunicación TC, como también Gama TV, mientras que los otros 5 sujetos restantes habrían sido capturados en los exteriores de estos medios televisivos. A continuación veamos el reportaje de Joana Ramos. Precisamente alguien dijo, hay una balacera, algo sucede. Sí, ¿qué pasó? Espérate. Fue el momento exacto. Nuestro equipo se encontraba reportando lo ocurrido minutos antes al interior de TC Televisión, cuando la policía inició la persecución de este vehículo. Al interceptarlo hubo disparos y los 5 sujetos que estaban dentro fueron sometidos. Ninguno de ellos tenía identificación y según las primeras averiguaciones, uno de los ahora detenidos habría estado también en la toma de TC Televisión. 30 minutos antes de este hecho y por uno de los ingresos laterales del canal, la policía había logrado ingresar. Otro equipo de Teleamazonas acompañó a los uniformados. Se registraron las instalaciones en busca de los delincuentes, se ingresó a las oficinas, a los talleres, se subió a la terraza, pero fue en uno de los estudios de grabación que los delincuentes tenían secuestrados a varios trabajadores. Los antisociales los tenían como escudo humano. La policía intercedió y tras varios minutos de negociación, soltaron las armas y sometieron a los delincuentes. Tenemos 13 detenidos, todas las personas, los secuestradores que entraron al canal fueron detenidos. Estamos levantando también el armamento y los explosivos con los que ingresaron. Este acto es considerado un acto de terrorismo. Varias armas de fuego, entre ellas armas largas, armas cortas. También tenemos 2 artefactos explosivos, uno tipo de granada, otro tipo de emulsión, y están siendo trasladados ya los detenidos para judicializar. Al lugar llegó también la Fiscalía para levantar indicios y obtener información de los trabajadores. Realizar las respectivas diligencias para el esclarecimiento de estos actos terroristas. ¿Sí? Y en los actuales momentos vamos a flagrancia porque las investigaciones continúan. Hay personas aprehendidas, hay suficientes indicios del cometimiento del hecho. Personal antiexplosivos recorrió las instalaciones en búsqueda de novedades. El sitio quedó acordonado y las actividades suspendidas hasta nuevo aviso. 20 horas con 10 minutos, nosotros continuamos aquí en los exteriores de estos medios de comunicación, de TC Televisión y también de Gama TV. Brevemente, únicamente para poder mostrar en imágenes justamente el ambiente es de calma, tranquilidad. No hay ninguna novedad a esta hora de la noche, 20 horas con 11 minutos. No obstante, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad para poder informarles a todos ustedes. Los trabajadores, al menos de TC, pues se acogerán a teletrabajo durante los próximos días. Esa es la información. Ustedes continúan con más desde estudio. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Bernarda, por la información y por toda la transmisión de esta jornada. Ahora vamos hasta el cuartel Modelo, a donde fueron trasladados los detenidos que se tomaron las instalaciones de TC Televisión por las respectivas investigaciones. Ahí se encuentra Joana Ramos. Adelante, Joana, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Así es, me encuentro a esta hora en el cuartel Modelo, en el norte de Guayaquil, donde, como pueden observar a mis espaldas, se encuentran los detenidos tras el asalto, la toma a TC Televisión. Son 13 los detenidos aquí, pero hay otras personas más que están siendo investigadas luego de este ataque al canal de televisión TC Televisión la tarde de este martes. Vamos a conversar con el general Víctor Herrera, el comandante de la zona 8, que nos tiene más detalles. General, ¿cuántas personas exactamente detenidas? ¿Hay menores de edad aquí? Bueno, luego del evento y a las 12:30, cuando se activó la Policía Nacional y haber ingresado y haber agotado los protocolos de negociación bajo la verbalización, se logró la neutralización de los secuestradores. Son alrededor de 13. Al interior de los 13, 11 son adultos, 2 son menores de edad. Tenemos un ciudadano de nacionalidad extranjera, venezolana. También tenemos una persona que está con boleta requerida por asesinato. Es importante también que dentro del trabajo que se hizo en la parte externa se logró ubicar otro vehículo con 5 ocupantes más, que de acuerdo a la versión
versión de una de las personas que estuvo al interior, habían participado también del evento. Es por eso que se encuentra en este momento en Fiscalía. Se va a realizar las pericias técnicas para que el fiscal determine el grado de responsabilidad que tuvieron cada uno en este delito, como es la toma armada del canal y el secuestro a los diferentes funcionarios al interior. ¿Qué se encontró en poder de los ahora detenidos? Bueno, en poder de ellos, como bien lo pueden ver en las imágenes, ellos estaban armados, tenían armas largas, 2 armas largas, una subametralladora, tenían 2 revólveres, tenían 2 explosivos de tipo industrial, una granada de tipo militar, otra de uso industrial para la minería que estaba cebada, prácticamente lista para ser detonada. Explosivos de tipo industrial, o sea, podían hacer bastante daño. Claro, con los 2 explosivos del interior estamos hablando que se hubiera producido una tragedia con todas las personas que estábamos ahí al interior. ¿Cuántas personas había en el interior? Bueno, cuando se inició el evento y se comenzó a evacuar, estuvieron alrededor de unas 40 personas porque todas estaban en horas laborables. Posterior, cuando se bajaron ya al escenario principal, donde se produjo prácticamente el asalto por parte de la policía, se logró determinar que estarían ahí alrededor de unas 8 a 10 personas. Estaban secuestrados, incluso algunos estaban utilizándose como escudo humano. Lógicamente, los delincuentes tomaron a los rehenes y los utilizaban como escudos humanos para evitar el accionar policial. Sin embargo, el trabajo profesional de la Policía Nacional logró de manera limpia obtener tanto que las personas salgan liberadas como que los delincuentes sean detenidos. El grupo antiexplosivos también estuvo en el lugar y se evitó que ocurriera alguna detonación no controlada. Bueno, es importante el trabajo técnico también de la escuadra de explosivos porque se logró neutralizar todos los explosivos que se encontraban al interior, porque dentro de eso el aislamiento y el procedimiento por parte profesional nos da y nos garantiza justamente lo que nosotros obtuvimos en la operación. Muchísimas gracias, comandante. Bueno, escuchábamos las declaraciones del comandante de la zona 8, el general Víctor Herrera. Nuevamente aquí a mis espaldas los 13 detenidos en el secuestro de TC Televisión, a las instalaciones de TC Televisión y de los trabajadores de este canal de televisión ocurrido la tarde de este martes. 13 personas detenidas aquí, otras 5 también están en investigación. Se espera que en las próximas horas se realice la formulación de cargos por terrorismo contra estas personas. Esta es la información a esta hora desde el cuartel Modelo. Siguen ustedes con más en estudio. Muy buenas noches. Gracias, Joana. Buenas noches. Mientras esto ocurrió en TC Televisión y lo que ocurre ahora, durante todo el día se registraron varios hechos violentos en Guayaquil. En uno de los ataques, 3 personas fueron asesinadas en los exteriores de un centro comercial. Vamos con Astrid Singre a la sala de monitoreo de Segura EP, donde nos cuenta más detalles sobre esta jornada violenta. Hola, Astrid. Gracias a la intervención de policía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, 8 personas fallecieron y 2 personas resultaron heridas, entre ellos un servidor policial, además de canalizarse más de 600 emergencias. Todo esto en un contexto de violencia y terrorismo que vivió esta tarde la ciudad de Guayaquil. A continuación hemos recopilado toda esta información en el siguiente reportaje. Veamos. Los hospitales públicos también fueron blanco de hechos terroristas. Videos expuestos en redes sociales mostraron la incursión en el hospital del IES de Los Ceibos, al norte de la urbe. Se formó una baliza, se formó afuera. Al sur también se dio exactamente lo mismo, pero en el Teodoro Maldonado Carbo. Paralelamente a esto, la ciudad también colapsaba. El casco comercial de la urbe en minutos quedó vacío. Otras actividades también suspendieron sus labores, colapsando el tráfico y otros servicios como el transporte público. Ya pasado de las 5 de la tarde, una de las ciudades más violentas de la región retornó a una aparente calma. Asimismo, agregar a esta información que hace pocos minutos ya culminó la reunión aquí en la sede de Segura EP, que ha sido liderada por el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez. Aquí se ha actualizado, por ejemplo, información del estado de salud de aquella estudiante que aparecía en redes sociales con una herida de bala. Aparentemente, en estos momentos se aclara esa información y se dice que ella se encuentra fuera de peligro y se encuentra en su domicilio. Asimismo, se ha hablado de las actividades en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, que recibirá justamente a los pasajeros que lleven su pase de abordaje y su cédula de identidad. Asimismo, se ha hablado de acciones posteriores que se realizarán justamente con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esa es la información que se ha desarrollado aquí en la sede de Segura EP a esta hora de la noche. Ustedes continúan con más desde estudio. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la información, Astrid.
Y hace pocos minutos el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anunció que los grupos terroristas se convierten en objetivo militar. Belén Merizalde está en el Palacio de Gobierno, en donde se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública. Belén. Hola Diana, amigos, muy buenas noches. Sí, efectivamente, alrededor de las 18:30 terminó esta sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública y del Estado que convocó el presidente Daniel Noboa una vez que ocurrieron estos hechos ya conocidos por todos en el canal amigo TC Televisión. Y luego de ello, alrededor de las 19:30, se lanzó un video a través de YouTube que no duró más de 2 minutos, en donde no aparece el primer mandatario y quien toma la palabra es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, quien está acompañado por la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, también por el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, por el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, y también por militares. Allí el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señala que el presidente les entregó una misión que consta en el decreto 111, que señala que todos los grupos terroristas que constan en este decreto ejecutivo, es decir, 21 grupos, serán a partir de hoy objetivo militar. Escuchemos sus declaraciones. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Pégate al otro lado, amigo. Para el centro de la capital se han dispuesto 3 tanquetas militares, una circula por la zona de La Colmena, otra en el sector de La Marín, que son sitios conflictivos, y otra, en cambio, aquí en el casco colonial. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora, 8:20 de la noche. Regresamos contigo, Milton, que tienes más desde estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Belén, gracias. Y esta tarde el presidente Daniel Noboa firmó ese decreto, el 111, que respalda el accionar militar y policial, como lo acabamos de ver, y escuchar al jefe del Comando Conjunto, al menos 20 organizaciones delictivas que en este mismo decreto fueron declaradas como terroristas. Ya lo hemos visto entonces, y vamos a hablar de las clases, porque el Ministerio de Educación informó que se cambió la modalidad a no presencial en todo el sistema educativo nacional. El comunicado lo emitió esta tarde el Ministerio, habrá clases virtuales y se mantendrá en esta modalidad hasta el 12 de enero. Es una decisión que se toma con base en los decretos ejecutivos 110 y 111. ...24 horas... es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santa Elena.
Y en medio del caos que se vivió en distintos puntos del país, en Quito el tráfico vehicular complicó la movilidad de miles de ciudadanos que intentaban llegar a sus hogares. Varias estaciones del metro además estuvieron colapsadas. Preocupación en los ciudadanos por llegar a sus destinos y complicaciones en el tránsito vehicular. Así fue como se desarrolló la jornada de este martes al norte de Quito, específicamente entre la avenida Amazonas y Naciones Unidas, un punto considerado por ser comercial. Aquí ciudadanos que intentaron viajar en el metro al sur de la capital se encontraron con novedades. Es imposible. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esta? Es mucho tráfico y sobre todo la angustia que se tiene, la preocupación. ¿Qué le dicen aquí en el metro? Nada, ahorita que hay que hacer fila, pero no se sabe nada. Ahorita estamos en incertidumbre por las fotos que están circulando en las redes. Pero los problemas de movilidad no solo fueron para los pasajeros, sino también para conductores, quienes llevaron horas atrapados en el tráfico. ¿Dónde viene, a dónde va? Yo estoy viniendo de El Labrador y voy hasta la Villaflora. ¿Y cuánto tiempo ya lleva atrapado en el tráfico? Casi 2 horas. Ya 1 hora siquiera, yo vengo desde El Labrador, señorita. Locales comerciales de esta zona intentaron trabajar con la puerta a medio abrir, pero les resultó casi imposible. Alrededor de las 3 de la tarde estos negocios cerraron por completo. Además, en entidades como el Registro Civil, se evacuaron a los funcionarios para que puedan movilizarse a sus hogares. Vamos directo al sur, al sector Solanda. Se ha suspendido todo el transporte público. Suspendieron las clases desde las 3, pero igual ahí se quedaron algunos estudiantes porque no venían a verles los papás, porque no podían llegar por este mismo problema. Ante los eventos ocurridos en las últimas horas desde la Agencia Metropolitana de Tránsito, se informó la suspensión de la medida pico y placa para que los ciudadanos puedan circular sin restricciones desde las 4 de la tarde en adelante, medida que estará vigente hasta nuevo orden. Y ahora nos vamos hasta Esmeraldas. La segunda jornada de violencia deja un policía herido, balaceras y 8 vehículos incinerados. Hace pocos minutos la policía brindó detalles sobre 12 detenidos que tendría relación con estos hechos. Hacemos contacto con Gregory Rosero, quien se encuentra en el comando de la policía y nos tiene más detalles. Así es, amigos, hace pocos minutos la Policía Nacional realizó un abordamiento de prensa donde indicaron que capturaron a 9 personas, entre ellos una fémina. Además, en su poder les encontraron varias armas de fuego y municiones que serían utilizadas para cometer delitos en la ciudad. Además, tenemos información extraoficial de que ya se registran amotinamientos en la cárcel de varones de Esmeraldas. Por ello, ya se encuentran en el lugar el personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se encuentran desplegados en distintos puntos de la ciudad porque se conoce de que existen ya balaceras en diferentes barrios conflictivos de la ciudad de Esmeraldas. Nosotros les hemos preparado un resumen de la jornada de violencia que ha tenido la ciudad de Esmeraldas. Veamos. 8 vehículos incinerados, balaceras por diferentes puntos de la ciudad, disturbios en la cárcel de varones y un policía herido es el resultado de la segunda jornada de violencia que vive la ciudad de Esmeraldas. El primer incidente se registró a las 13 horas con 20 minutos en el centro de la ciudad, cuando sujetos a bordo de una motocicleta recorrían las calles rociando gasolina e incendiando los vehículos en diferentes puntos. 8 serían los vehículos incendiados en distintas partes de la urbe esmeraldeña. Además, se registraron disturbios en la cárcel de varones, donde personal de la Fuerza de Tarea Conjunta intervino y logró capturar a 4 privados de la libertad que intentaban escaparse. A esto se suma que delincuentes dispararon en contra de un policía en servicio activo que custodiaba a un funcionario de la justicia en el sector de Nuevos Horizontes, zona céntrica de la ciudad. Que se está trabajando denodadamente por nuestra seguridad y por días mejores para poder trabajar. No estamos pasando momentos fáciles, pero con trabajo, dedicación y con frontalidad lo estamos haciendo. Ante esta situación, la ciudadanía se vio obligada a abandonar sus lugares de trabajo y sus actividades diarias y retornar a sus casas. Asimismo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegaron a todos sus elementos por aire y por tierra para retomar el control en la ciudad. Y continúan los operativos de búsqueda en Chimborazo luego de que Fabricio Colón Pico, alias El Salvaje, se fugara de la cárcel de Riobamba la noche del lunes.
El amotinamiento en la cárcel de Riobamba dejó como resultado la fuga de 39 internos. Mediante un video que circula en redes sociales, se evidencia cómo escaparon. Mediante operativos de Policía Nacional lograron recapturar a 12 personas hasta el día de ayer. El día de hoy continúan los operativos de búsqueda tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas. Habían realizado un boquete en una pared y entre la lista de los fugados está Fabricio Colón Pico, quien ingresó el sábado 6 de enero a este centro carcelario. Con la información del señor director del centro manifiesta que específicamente sí el ciudadano Fabricio Colón Pico se encuentra entre las personas que se fugaron del centro de privación de libertad. El resguardo continúa por parte de militares y policía alrededor del centro de privación de libertad, mientras que en horas de la madrugada los 7 guías penitenciarios que estaban retenidos fueron liberados. Únicamente a las 2:30 de la mañana fueron liberados los 7 agentes del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, de los cuales se realizó su valoración médica y existe el seguimiento por cuánto sufrieron de vejámenes el día anterior por parte de los privados de la libertad. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, un fuerte estruendo cerca de la medianoche alertó a los moradores del barrio Plaza Dávalos. Acudieron organismos de respuesta inmediata. Se trataba de la explosión de un automóvil que se destruyó a causa de algún artefacto explosivo colocado en el motor del mismo. Equipo especializado del Grupo de Intervención y Rescate, que tiene conocimiento en explosivos, se encuentra realizando la verificación de este posible artefacto explosivo. Policía y militares continúan con los operativos para poder capturar a los 27 prófugos restantes. El amotinamiento en la cárcel de Río. El Estado ofrece recompensa a quien proporcione información verificada sobre la ubicación de Adolfo Macías alias Fito. Los ciudadanos deberán llamar gratis al número 131 o enviar un correo a la siguiente dirección: informa@recompensas131.org. Las autoridades aseguran que se mantendrán en completo anonimato los datos de la persona o personas que proporcionen información sobre alias Fito. Un fallecido y más de 15 militares resultaron heridos tras un accidente de tránsito. Los uniformados iban en un camión perteneciente al batallón de selva número 17, Zumbay, en el sector de Las Sidras. Sufrió un accidente grave. Según informes preliminares, el vehículo perdió pista y se precipitó aproximadamente 70 metros por un barranco. Este grupo de militares se trasladaba a Loja para colaborar con los operativos del estado de excepción. Y ante la escalada de violencia en el país, las bancadas de la Asamblea Nacional acordaron otorgar indultos y amnistías a policías y militares que combatan a la delincuencia. También decidieron que darán prioridad al tratamiento de reformas legales en materia de seguridad. El pliego de acuerdos fue redactado con la venia y el respaldo de todas las bancadas legislativas tras una reunión que mantuvieron este martes con los miembros del CAL y los presidentes de las comisiones. El titular de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo que decidieron deponer sus posturas políticas e hizo los anuncios. El titular de la legislatura, Henry Kronfle, anunció el respaldo al gobierno, a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Para ello tomarán medidas. Este respaldo incluye la adopción de indultos y o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos. Respaldamos las acciones realizadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad frente a la actual crisis para restablecer la paz y el orden en el territorio nacional. En cuanto al tratamiento legislativo, decidieron dar prioridad a las reformas legales en materia de seguridad y para ello unificar las propuestas de reforma al Código Orgánico Integral Penal y dicen que no interrumpirán el trabajo del Ejecutivo. Entre ellas, la unificación de 41 proyectos de reforma al COIP, que será debatida en los próximos días en el Pleno de la Asamblea Nacional. La bancada de Construye solicita que autorice a la policía y militares el uso de la fuerza letal ante la ola de violencia. Plan de recompensa para ubicación y captura de las cabezas criminales que la inteligencia del Estado determine. Disposición a la fuerza pública para capturarlos vivos
o muertos. El respaldo a esta postura la dio también la Revolución Ciudadana. Dicen que es necesario que se den acciones complementarias al estado de excepción. Para controlar las cárceles, para que las militaricen, para que inviertan recursos en materia de seguridad. Valentina Centeno de ADN dice que esta decisión de la Asamblea le permitirá al Ejecutivo tomar decisiones oportunas. Es momento de unir esfuerzos para apoyar al gobierno nacional que está enfrentando una crisis histórica nunca antes vista y es necesario restablecer el orden ya. Tras los hechos de violencia ocurridos en las calles y en un medio de comunicación en Guayaquil, se dispuso a los trabajadores legislativos evacuar el edificio y realizar teletrabajo. Seguimos, amigos. La Corte Constitucional informó que no ha recibido ningún paquete de preguntas adicionales para la consulta popular. Esto pese a que la tarde del lunes el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, anunció la presentación de las mismas en los exteriores de la Corte Constitucional. Gracias a todos ustedes. Aunque el viceministro de Gobierno Esteban Torres aseguró la tarde de este lunes que se entregó a la Corte Constitucional un nuevo paquete de preguntas para la consulta popular, ese organismo emitió este martes un comunicado en el que aclara que no ha recibido aún preguntas adicionales diferentes a las ya entregadas el 2 de enero. El secretario de Comunicación señaló que será máximo hasta mañana la entrega digital de las preguntas. En todo caso, el anuncio de Torres ya puso a debatir al país sobre el contenido de estas 9 preguntas, que en la mayoría de sectores generaron una reacción positiva. Con relación a la extradición que se plantea en la primera interrogante, el ex juez constitucional Ramiro Ávila señala que en el momento que el país atraviesa, esta pregunta no solo que es viable, sino también necesaria. Aquí sí, si algo se ha demostrado es que nuestros jueces no tienen la capacidad, la integridad, ni tampoco la independencia para juzgar estos casos. La extradición podría ser posible. Y el constitucionalista Rafael Ollarte explica las diferencias con la pregunta que planteó el expresidente Lasso en este sentido. Se permite en todos los casos, con las restricciones, condiciones y limitaciones del derecho internacional, la extradición de nacionales. Tú condicionas de la extradición sobre qué va a poder juzgarle el otro país y con qué condiciones. Otro de los temas que resulta interesante para los expertos es la pregunta que busca que el presidente de la República pueda enviar leyes urgentes en distintas materias y no solo en lo económico. ¿Por qué en Ecuador hemos restringido esto a la materia económica? Lo cual además ha obligado a realizar labores que son fraudulentas, como calificar de económico lo que no es económico o hacer estas famosas leyes ómnibus. Entonces, claro, cojo algo económico y le empiezo a meter cositas por debajo para que pueda enganchar. Los dos juristas coinciden además en que el primer paquete enviado es inoficioso y que una opción que tiene el gobierno es retirarlo. Lo puede retirar en cualquier momento. A mí me parece que las primeras preguntas son inútiles por una razón, Milton. No importa qué conteste la gente, el presidente igual puede presentar los proyectos de ley. Me parece que fue una novatada impresionante. En todo caso, habrá que esperar a que el Ejecutivo ingrese el nuevo paquete a la Corte Constitucional para que ésta en un plazo de 20 días pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad de las preguntas. Los tiempos para el primer bloque, que sí está en manos del máximo organismo de justicia, ya están corriendo. En las conversaciones periciadas dentro del caso Metástasis son mencionados varios nombres de actuales jueces de la Corte Nacional de Justicia. En las últimas horas acudió a rendir versión en Fiscalía el juez Luis Rivera, quien afirmó desconocer a quien lo menciona en esas conversaciones. Cerca de las 10 de la mañana y acompañado por su defensa, llegó el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria dentro del caso Metástasis, en el que se investiga a 39 personas por el delito de delincuencia organizada. A su ingreso fue contundente en decir que se ha utilizado su nombre y que no conoce a quien lo menciona en esas conversaciones. Vamos a aportar y a colaborar en todo lo que la Fiscalía, dentro del marco constitucional, está atribuida para ¿A usted le intentaron contactar para ofrecerle dinero, alguna dádiva por una sentencia, doctor? No. ¿Descarta estar involucrado en el caso Metástasis? Totalmente. Y es que el nombre de Luis Rivera, al igual que el del juez penal Byron Guillén, aparecen en las conversaciones encontradas en los celulares que pertenecerían al narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi en el año 2022. Guillén el pasado 27 de diciembre también rindió su versión. Al igual que Rivera, se deslindó del caso Metástasis. Se han tomado mi nombre, yo no le conozco al señor que me menciona en esas conversaciones. Entiendo que es el señor Eliber Angulo, que la Fiscalía lo ha denominado alias mi estimado.
alias Larry. No he tenido ninguna amistad, no es mi amigo, no le conozco. A la diligencia de este martes también acudió Diego Chimbo, defensa del expresidente de la Judicatura Wilman Terán. A su criterio se habrían tomado arbitrariamente nombres de funcionarios para obtener beneficios económicos provenientes del narcotráfico. No existe un solo chat con los jueces. Los jueces no tienen un solo escrito. De hecho, son abogados quienes mencionan que tienen contacto y control con los jueces. Pero vamos a ver si es que se estaban tomando el nombre de los jueces, que es una tesis muy probable. Por el caso Metástasis están siendo investigadas 39 personas, entre ellas Javier Jordán, quien reside en Miami, Estados Unidos, mientras que Daniel Salcedo se encontraría en Panamá. Para ellos, las autoridades solicitaron activar notificación roja de Interpol para su localización. La Corte Nacional de Justicia declaró inocente al policía Santiago Olmedo, acusado de extralimitación de la fuerza al abatir a 2 delincuentes tras cometer un asalto hace más de 2 años. El veredicto lo dio la jueza Mercedes Caicedo y al tribunal compuesto por los jueces Daniela Camacho y Walter Macías. Sentencia que anula la sentencia de 13 años de privación de libertad impuesta contra Olmedo en 2 instancias anteriores que lo encontraron culpable.